Lo de Julian Assange es muy importante, como se dio el día de ayer o anteayer, no hemos preparado, pero es lo que se iba a hacer hace 1000 días, desde el inicio, desde el asilo, desde que se asiló Julian Assange en la Embajada del Ecuador. Siempre, jamás ha sido nuestra intención interferir en la justicia sueca, peor en la investigación de un delito. Pero quiero decirles que Julian Assange no está acusado de ningún delito. Se denuncia un delito y están reuniendo versiones. De hecho, ya Suecia ha cambiado la ley, porque de acuerdo a la ley anterior, el que debía ser interrogado, si no se ha acusado, era extraditado, de acuerdo a la ley sueca, podía ser extraditado a Suecia. Perdón si soy impreciso, no es mi especialidad de derecho. Ya no pueden, a no ser que esté acusado. O sea, ya ahorita con la actual ley no pudieran reclamar a Julian Assange. Pero lo que siempre se pudo hacer es que el fiscal sueco fuera a entrevistar, a interrogar a Assange en la embajada. Nunca lo quisieron hacer. El argumento de la fiscal, que eso deterioraba la calidad del interrogatorio, son argumentos bastante débiles. Finalmente se han decidido hacerlo. Y por supuesto Ecuador va a dar todas las facilidades para que el fiscal sueco interrogue a Julian Assange en la embajada. Incluso se lo puede interrogar por video. ¿Por qué no quisieron hacerlo? 1000 días después nos dan la razón, que siempre pudieron hacerlo. Qué bueno que se destrabe el caso de Julian Assange. Y por un momento imagínense, si nosotros tuviéramos refugiado a alguien en una embajada en Quito, 1000 días, y no le diéramos el permiso para abandonar el país. Ya estaríamos denunciados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Vaticano, Marte, Saturno, a todos lados, ¿verdad? Y allá no pasa nada, esa es la doble moral a nivel internacional. Pero qué bueno que por fin lo vayan a interrogar, después de 1000 días, a la Embajada del Ecuador. Jamás nuestro interés ha sido obstruir la justicia sueca, pero había un claro peligro para Julian Assange si iba a Suecia de ser extraditado a Estados Unidos, donde se le estaba acusando con cargos que implicaban incluso la pena de muerte, que atenta contra la Carta Interamericana, está prohibida por la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Prohibido olvidar, porque las tergiversaciones que estamos de acuerdo con todo lo que hizo Assange, no. Que interferimos con la justicia sueca, no. Pero después de un análisis de cerca de 2 meses, concluimos, como era evidente, que no había garantía para un debido proceso y que Julian Assange de Suecia podía ser extraditado a Estados Unidos, donde querían acusarlo con cargos que implicaban incluso la pena de muerte, que no es reconocida por el derecho interamericano. Es más, es denunciada por el derecho interamericano. Si estamos claros en eso. Esa fue una gran noticia. Otra gran noticia. Ecuador acaba de lograr una gran victoria en La Haya contra esta empresa corrupta y corruptora de Chevron. Cuidado, es la alegría del pobre, que nos roban la camisa y nos la devuelven y estamos contentos. Porque nunca debió iniciarse ese juicio, porque el tribunal no era competente, porque se basa en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos, que está vigente desde el año 97, pero Texaco, ahora Chevron Texaco, abandonó el país en el 92. Es decir, aplicaron retroactivamente los árbitros el tratado, lo cual es una barbaridad jurídica. Además, el tratado es para problemas Estado-compañía. Aquí es un problema privado-compañía, no es materia del tratado. Y aún así se declararon competentes, porque ganan como $300.000 por caso. Declararse incompetente es perder $300.000, ¿se dan cuenta? Nunca han venido a visitar el país, porque es tan fácil como meter las manos en la laguna dejada por Chevron, no hay vueltas que dar. Dentro de todas esas injusticias y barbaridades, abusos que ha aguantado el país, es esta buena noticia que le hemos ganado una victoria muy importante. ¿En qué consiste la victoria? Chevron, para eludir sus responsabilidades, argumenta que en el 98 se firmó un acuerdo liberatorio, y es cierto. Esos traidores a la patria tendrán que rendir cuentas a su país y a la historia. Para variar, gobierno de Maguad, diciendo que todo estaba remediado. Sí, pero eso implica que el Estado no puede reclamar nada, pero privados no pueden reclamar lo que quieran. O sea, el Estado no puede imponer obligaciones a terceros, ¿sí me explico? Pero Chevron argumentaba que el reclamo de las comunidades amazónicas eran reclamos colectivos que tenía que hacer sobre el Estado, y el Estado ya había liberado de esas responsabilidades, así que no se podía hacer nada. Y el Tribunal de La Haya acaba de decir, no señores, son derechos individuales, esa gente ha sido perjudicada, entonces ellos pueden reclamar. Es una gran victoria, porque si hubiera sido lo otro, el Estado hubiera tenido que pagarle a las comunidades amazónicas. Este juicio en La Haya, cuidado, es Chevron contra el Estado, desabidos.
que querían que nosotros paguemos a las comunidades amazónicas argumentando que el Estado había dicho que ya no había más contaminación y que no podía haber reclamos de terceros. Es diferente al juicio de Nueva York, que llevó adelante Chevron Texaco, para decir que el fallo había sido obtenido por medios fraudulentos. Y es el colmo del descaro. El principal testigo de Chevron es un corrupto autoconfeso, el juez Alberto Guerra, me parece. Confeso, corrupto, diciendo que él sí recibió plata. Lo mantiene Chevron en Estados Unidos. A él, a su familia, le paga $10.000 mensuales, algo así, para manutención. Ese es el principal testigo. Un testigo así en cualquier tribunal del mundo sería desechado por falta de credibilidad. Pero fue el puntal de la defensa de Chevron. Pero ese es otro juicio que, por supuesto, de corazón esperamos que lo ganen nuestros compañeros amazónicos porque sabemos que los asiste la razón, la justicia. Pero es el colmo del abuso realmente lo que sucedió en Nueva York. Dicho sea de paso, el abogado de ese corrupto, Alberto Guerra, traidor a la patria, es ese abogado Falconi, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama este? Este que parece que siempre anda con sueño. ¿Cómo es? Que fue candidato de Pachacute. ¿Qué escribe? Bueno, Falconi, para que vean a qué se presta toda esa gente. En todo caso, veamos el siguiente video de esta gran victoria del Estado ecuatoriano frente a ese monstruo llamado Chevron. Adelante. Hasta la victoria. El mundo entero, aquí está la verdad. La mano sucia de Chevron. Con mis propios ojos, que huelo, que siento. Ecológico y a la dignidad humana. Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. Esta semana, el tribunal arbitral que conoce la demanda presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company en contra del Estado ecuatoriano, emitió una decisión concordante con los argumentos de la defensa del Estado, con respecto a la naturaleza de los reclamos presentados por los demandantes del Lago Agrio. En su decisión, el tribunal concluyó que la demanda del Lago Agrio incluye derechos individuales, lo que implica que el acuerdo de liberación suscrito entre el Estado ecuatoriano y Texaco en 1995 no fue un impedimento para la presentación de la demanda ambiental. El tribunal tampoco aceptó el argumento de Chevron Texaco relativo a un supuesto impedimento producido por el Acuerdo de Liberación de 1995 que, al constituir cosa juzgada, imposibilita el inicio del juicio del Lago Agrio. La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, tras conocer la resolución del principal órgano de justicia internacional, afirmó que este no aceptó el argumento de Chevron, que planteaba un supuesto impedimento de ser demandada por terceros porque le protegía un acuerdo de liberación de responsabilidades efectuado por funcionarios de los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Yamil Maguad. Ecuador sigue triunfando con la única arma que posee, la verdad. Hasta la victoria siempre. Felicitaciones al abogado del Estado, a nuestra Procuraduría. No pensábamos que íbamos a tener un fallo favorable por todos los sesgos que había tenido el tribunal. El fallo fue dividido, 2-1. Por supuesto, votó en contra. Los árbitros nombran, uno el país, otro Texaco y otro la propia Corte. El voto en contra es del árbitro designado por Chevron, porque lo que hacen es mandar delegados de ellos para que los defiendan. Entonces, muy decidor este veredicto. En todo caso, compañeros, es una derrota crucial para Chevron, porque su intento era decir que no lo podían demandar, no negaba el daño, pero que no lo podían demandar terceros, entonces que el daño lo tenía que pagar el Estado. Y se le está derrumbando en pedazos esa estrategia. Ahora se le derrumbe pronto la infamia que montaron en Nueva York, de que todo ha sido fraudulento después de que lucharon 10 años para no ser juzgados en Estados Unidos, sino en Lago Agrio. Como perdieron, todo es fraudulento, todo es corrupto, ¿ya? Y que las comunidades amazónicas puedan tener la justa compensación frente al evidente daño ambiental, pero evidente, clamoroso daño ambiental que ha dejado Chevron. Verán que de esto no se va a publicar mucho, que Sharon Stone no quiso venir, que se le pagó, eso encantado los vende patria, ¿no? Mientras más daño se le da al país, más contentos está. Pero de esto no se va a publicar mucho. Y además, compañeros, otra cosa importantísima, nada de esto hubiera tenido el menor sentido, la demanda de Chevron en Haya, si en el 98 3 funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Maguad, no hubieran firmado un acuerdo liberatorio diciendo que todo estaba remediado. ¿Cómo pudieron hacer eso? O sea,
nosotros lo hubiéramos demandado a estos tipos por falso testimonio si no hubiera estado el delito prescrito. Hicimos análisis, lamentablemente el delito está prescrito. Pero por su dignidad, por su prestigio, tienen que explicarle al país cómo firmaron ese acuerdo liberatorio si fueron obligados por el presidente, qué sé yo, cuando era claro que había contaminación. ¿Quiénes firmaron? En septiembre de 1998, Patricio Rivadeneira, en ese entonces ministro de Energía y Minas, no lo conozco. Ramiro Gordillo lo conozco, presidente ejecutivo de Petroecuador, y Luis Albán Granizo, no lo conozco, gerente de Petroproducción. No sé si las dos personas que no conozco son buenas, malas personas, buenos padres de familia, buenos vecinos, pero tienen que darle una explicación al país. Firmaron con los mismos ejecutivos de Texaco un acta final aceptando íntegramente la remediación realizada por la empresa en la Amazonía ecuatoriana, por ende liberándola para siempre de responsabilidades futuras con el gobierno del Ecuador. De ahí nace todo el lío, porque el mismo Estado ecuatoriano firmó, todo está remediado. Después los indígenas dicen, oiga, me estoy hundiendo en la contaminación, entonces Texaco no es mi problema, es el problema del gobierno, ellos son los que tienen que pagar. Felizmente la Corte de la Haya lo que ha dicho es, no señores, el gobierno deslindó cualquier responsabilidad de Texaco hacia el Estado, pero no hacia particulares. Las comunidades pueden reclamar, ¿sí estamos claros? Pero nada hubiera sido posible sin la firma de esta acta, que además tiene como antecedente la firma de un contrato en el año 1995, gobierno de Sixto Durán Ballén, uno de los gobiernos más nefastos. No es contra la persona de Sixto, yo lo considero buena persona, pero fue un gobierno nefasto, fue el inicio del neoliberalismo, del entreguismo, ¿no? En mayo de 1995, Galo Abril Ojeda, ministro de Energía y Minas, y Federico Ventimilla Salcedo, presidente ejecutivo de Petroecuador, a ninguno lo conozco, creo que alguno lo vi alguna vez. A nombre del gobierno de Ecuador suscribieron con ejecutivo de Texaco el contrato para la ejecución de trabajo de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas. Es decir, no sancionaban la contaminación, sino que contaminaron, pero arreglen rapidito nomás, no se preocupen, los ayudamos, le damos un espaldarazo, arreglemos, tapemos todo. Y después, 3 años después, dicen en el gobierno de Maguate, estos 3 altos funcionarios, que todo está remediado. El país, la patria exige una explicación. Veamos el siguiente video, por favor. ...1995... Cumplidos 20 años de operación de Chevron Texaco en Ecuador, el gobierno de Sixto Durán Ballén ponía a punto un documento para el arreglo a medias del daño ambiental causado en la Amazonía. Varios informes descubrieron que los compromisos suscritos nunca se cumplieron. En 1997, 20 muestras de suelo tomadas aleatoriamente en varias piscinas determinaron que un 85% de estas superaban el límite permisible de contenido de hidrocarburos. 3 años después, se decidió no remediar 43 pozos petroleros. No todos los pozos y piscinas fueron incluidos en el plan de reparación ambiental. Un 63% no fue tomado en cuenta a pesar de su alto grado de contaminación. Las mismas autoridades llegaron a aceptar que los trabajos de remediación no se cumplieron a cabalidad, y pese a ello en el gobierno de Yamil Maguad se firmó un acuerdo para liberar a Chevron Texaco de cualquier reclamación futura por parte del Estado. Una cláusula macabra hecha a la medida de Chevron. Los trabajos previstos en el plan de reparación ambiental a ser ejecutados se cumplieron casi en su totalidad. Trabajos que nunca se ejecutaron aparecían como ejecutados. En 1998, el Ecuador se rindió ante el poderío de las transnacionales. Así era nuestro país. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a los pseudos ecologistas y a su nido, a los tirapiedras, denunciar esto? Cuidado que por ahí también están bastante billeteados de parte de Chevron, ¿eh? Tenemos informes al respecto. Ahora los que destruimos la selva somos nosotros. ¿Qué han dicho con respecto a esto? ¿Qué ha dicho la propia Asamblea, Carlos? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la oposición? Esta gente vive aquí en el país. Yo sí exijo, no como presidente, como ecuatoriano, que venga a darnos una explicación. ¿Cómo pudieron firmar esa barbaridad? Y todos los problemas que le crearon al país y a las comunidades amazónicas. Exigimos, como dice Condorito, exigimos una explicación. Prohibido olvidar, compatriotas. Y bueno, los eternos marchantes volverán a marchar y volverán a sacar el 3% en las urnas. Pero esta vez tienen refuerzo. Están la supuesta ultraizquierda, supuestos dirigentes indígenas, porque ustedes no son dirigentes indígenas, solo son los que están en contra del gobierno.
¿verdad? Aquí tenemos muchísimos dirigentes indígenas históricos, pero ellos no salen en los periódicos, en los medios de comunicación, no existen, solo existen los que están contra nosotros, que ya van siendo cada vez minoría más reducida. Y se van reduciendo cada vez en cantidad. En todo caso, ahora resulta que esos dirigentes indígenas, esos pseudo dirigentes, los trabajadores, que no decían nada con la tercerización, la explotación, tienen refuerzo los banqueros, del presidente de la Cámara de Comercio, de Lucio Gutiérrez. Qué bien, qué favor que nos hacen. Muchas gracias. Ojalá Guillermo Lasso, Blasco Peñará Solá, Lucio Gutiérrez, marchando al lado de los tirapiedras, de los supuestos dirigentes, de los, ¿cómo se llama?, tatamués, de los quispe, etcétera, para que estén todos juntos y la gente entienda claramente lo que tratan de hacer, volvernos al pasado. Pero ese pasado, nunca más. Marchen nomás el jueves, que volverán a marchar en las urnas. Veamos el siguiente video, por favor. Se autodenominan la Cumbre de los Pueblos y para el 19 de este mes se convocan a las calles. Carlos Pérez Huartambel. Que vamos a radicalizar la resistencia desde las calles, desde las plazas. Ahora es por la ley de tierras. Pero el mismo dirigente mestizo de los indígenas, Carlos Pérez, decía lo mismo por la ley de aguas. Junio 2014. Nos vamos a la desobediencia civil, frente a actos ilegítimos de desobediencia civil. Y también decía lo mismo por la ley minera. Año 2013. Resistir es el único camino que nos queda. En realidad, todos los años han dicho lo mismo. Supuestamente, resistir hasta las últimas consecuencias. Por la ley de aguas. Nos vamos a la desobediencia civil. Por la ley minera. Resistir es el único camino que nos queda. Y ahora por la ley de tierras. Radicalizar la resistencia. Carlos Pérez Huartambel, el resistente. Así es como viven quienes se hacen llamar dirigentes indígenas. Oponerse a todo el tiempo, sin importar a qué deban oponerse. ¿Habrá alguien que les pueda creer a estos pseudo dirigentes indígenas? Es que ese es su modo de vida, ¿no? Pero qué triste ver dirigentes indígenas tan desubicados. Bueno, Carlos Pérez Huartambel, usted lo sabe, ni siquiera es indígena, ¿no? Tanto es la crisis de la Coarunari que tuvieron que traer refuerzos extranjeros. Entonces, yo soy más indígena que Carlos Pérez Huartambel. Pero qué pena, ¿no? Qué contracorriente histórica que van. Pero es la constante histórica, ¿no? A Salvador Allende, uno de sus más feroces opositores, la supuesta izquierda radical purista. Evo Morales, lo mismo. Cristina Fernández, lo mismo. Dilma Rousseff, lo mismo. Gran parte de las protestas de la supuesta izquierda radical, porque para la cual nunca nada es suficiente, y es el todo nada. Y como decía Pepe Mujica, de que era todo nada, es el nada, y le hace el favor a la derecha. Pero bueno, sigan marchando nomás, que marcharán nuevamente en las urnas. Las contorsiones que va a hacer la prensa, ¿no? Si son 1000 para sacar 100.000, porque hasta ahora todo les ha fracasado. La Cumbre de los Pueblos, como pomposamente se llaman, un fracaso completo. Habría que preguntarse por qué fue en la Universidad Central. Eso está prohibido por la ley, hacer politiquería dentro de la universidad. Es como la Universidad Andina, cada rato reuniones politiqueras. Eso está prohibido. Claro, es un tratado internacional de la Universidad Andina, pero no puede estar en ese aspecto por encima de la ley nacional. Entonces se necesita un cordial llamado a que tome cartas en el asunto. Ya basta del descaro de que hagan estas reuniones politiqueras en universidades, que además reciben subvenciones del Estado al que tanto critican. Pero fue un fracaso esa Cumbre de los Pueblos. Pero no solo eso. Ahora también no solo es el resistente Carlos Pérez, sino Guillermo Lasso. Ya quiero ver a ese aniñado media hora parado bajo el sol, pues no, de Aso Poncio ahí. ¿Sí? Pero ya también va a acompañar la marcha con Blanco Peñarrera, con Lucio Gutiérrez, seguirán marchando en las urnas, le insisto. Pero veamos lo que decía hace unos años sobre esas marchas, pues, Guillermo Lasso. Como decía la prensa, ¿no? Ahora se aplaude las marchas, expresión de la democracia, porque es contra el gobierno. Pero cuando era en rechazo al congelamiento de los depósitos contra un gobierno neoliberal de derecha como Maguad, aliado de los medios de comunicación contra los banqueros, ahí se llamaba la meditación, a la reflexión. Las caricaturas eran condenando las marchas. Ahora hacen una apología de las marchas. No importa. Ya el pueblo ecuatoriano sabe a qué nos enfrentamos y los venceremos nuevamente, compañeros. Pero el colmo es la deshonestidad intelectual, la doble moral. Veamos lo que decía Guillermo Lasso cuando era gobernador de la provincia, porque ustedes saben que ha
ha estado en la troncha de todos los gobiernos menos el nuestro. Esa es la alternancia, la burguesía. Cambia la cereza del pastel, el nombre del presidente, pero las mismas argollas permanecen siempre en el poder. Por eso les duele tanto, porque eso es la revolución, no son reformas. Es un cambio real en las relaciones de poder. Ya el poder no lo tienen los banqueros, lo tiene el pueblo ecuatoriano, y eso es lo que les duele, compañeros. Pero en todo caso, veamos lo que decía cuando era gobernador del Guayas y lo que dice ahora. Adelante. La doble moral de la semana. A propósito de las salvaguardias cambiarias a ciertos productos importados, el banquero Guillermo Lasso dice ahora que esto constituye un verdadero paquetazo, ya que restringe el consumo de los ecuatorianos. Lo escuchamos esta semana en una radio de la capital. Este Estado controlador dirigido por la Revolución Ciudadana persigue al ciudadano, restringe importaciones, establece este paquetazo de aranceles y paquetazos de impuestos que le imponen a los ciudadanos ecuatorianos. Un paquetazo que golpea a las familias pobres del Ecuador. Pero, ¿qué decía antes? Enero del 2013. El modelo actual es un modelo que impulsa el consumo de bienes suntuarios muchas veces, y se ha impulsado mucho las importaciones del exterior. Por lo tanto, la economía ecuatoriana, me apena decirlo, pero vive un momento de fragilidad. Por las importaciones y el consumo de bienes suntuarios, la economía ecuatoriana vive un momento de fragilidad. Guillermo Lasso, enero 2013. Hoy, por conveniencia política, el banquero dice todo lo contrario. Este Estado controlador persigue al ciudadano, restringe importaciones. La manipulación del banquero Guillermo Lasso. ¡Cuánta doble moral!